¿Cuánto es lo que efectivamente se dijo? Porque en la política mucho se dice y poco se hace. Por eso yo siempre he dicho, al político no hay que creerle lo que habla, hay que creerle lo que demuestra. Así, cuando está con documento en mano, como yo estoy mostrando, y diciendo esto es lo que está pasando, porque para hablar podemos decir maravillas, pero para hacer, la realidad es muy distante. La W, la voz de los que no tienen voz. Al servicio de la comunidad. La hora clave, periodismo de la W. 7 de la mañana con 21 minutos en la W. Una mañana agradable a esta hora del día. Saludamos con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Esteban, buenos días, bienvenido a la ciudad de Cuenca, provincias de Azuay y Cañar, a través de la señal de la W y en el mundo entero en nuestras redes sociales. Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro medio de comunicación para hablar aspectos importantes sobre las actividades que viene cumpliendo el ministerio. Empecemos por el tema de los bonos y las pensiones que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el país. ¿Qué es lo que se ha hecho por parte del ministerio y del gobierno en el tema de la focalización del bono? Se ha hablado que desde el 1 de diciembre de este año se ha incrementado el número de beneficiarios del bono. ¿Qué es lo que se ha hecho? También, además de esto, se ha hecho una revisión, valga la redundancia, sobre los beneficiarios del bono que de pronto no estuvieron bien canalizados esos recursos económicos. Bienvenido, Esteban. Buenos días, Rubén. Gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un gusto el poder compartir con ustedes, con mi ciudad, con mi provincia, cada una de las actividades que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizamos. Yo creo que más allá de esa responsabilidad que tenemos en términos institucionales, también hay una responsabilidad de representatividad. Y a mí me cumple el honor de representar a mi ciudad de Cuenca en un gobierno del encuentro como el gobierno del presidente Lasso, y aspiro cumplirlo a la altura de los merecimientos de quienes nos ven y nos escuchan. Mire, Rubén, nosotros habíamos dicho claramente que dentro del planteamiento del presidente, inclusive en campaña electoral, y se afianzó cuando me invitó a ser parte del gabinete como ministro de Inclusión Económica y Social, que debemos llevar adelante un proceso de actualización de la base de datos que permite la entrega de bonos a nivel de todo el país. Esta actualización nos permite ir sincerando permanentemente el accionar del desarrollo para lo que significa la red de protección social del Estado ecuatoriano. Rubén, para nadie es desconocido de que en los últimos años, particularmente los 10 años del correísmo, esto funcionaba como un abanico, ¿no? En el que se abría en época de elecciones, ingresaba gente que es y no es beneficiaria del bono, y luego, con las crisis fiscales, empezaba a cerrarse ese abanico, y en ese abrir y cerrar se quedaba gente que sin merecerlo mantenía la protección del Estado a través de estos bonos de desarrollo humano, y salía gente que mereciéndolo no formaba parte de este beneficio. Esta primera actualización que lo hicimos con el registro social nos ha permitido, Rubén, hacer un sinceramiento inicial en el cual nos ha permitido identificar en esta primera etapa la necesidad de que el Estado ecuatoriano dé cobertura a 85.962 nuevos beneficiarios de los diferentes bonos y transferencias monetarias del Ecuador. Pero también nos ha permitido identificar a 45.566 ecuatorianos y ecuatorianas que venían siendo beneficiarios del bono de desarrollo humano, pero que hoy, acorde a esta verificación, actualización, están, para llamarlo en términos técnicos, en los deciles 7, 8 y 9, cuando los que tenemos obligación de dar cobertura es aquellos que están en el 1, 2 y 3. Vea usted la distancia entre quienes venían recibiendo el bono y quienes no lo venían haciendo, y cómo hemos logrado un primer sinceramiento, como usted bien lo dijo, una primera actualización que nos permite darle un grado de ética pública al Ecuador. Ahí créame que inclusive experimentando hechos circunstanciales en nuestra provincia, en algunas parroquias de nuestra provincia, de nuestra ciudad de Cuenca,
yo pude verificar que pertenecían a los bonos esposas de extenientes, militantes del correísmo, que no necesariamente cumplían, pueden ser que estén dentro de rangos inclusive de pobreza, Rubén, pero nosotros requerimos dar cobertura a quienes están en pobreza y pobreza extrema bajo una condición de protección social. Y lo que necesitamos es que se llegue a la gente que más necesita. Y esta primera actualización así lo demuestra. Esteban, ¿cómo se puede garantizar de que efectivamente esto no se vuelva a repetir? Porque esto también va en función de los funcionarios. Puede usted tener la mejor buena intención. ¿Quién controla los equipos? ¿Cómo se hace todo este tamizaje? La investigación, la parte social que hay que cumplirla para que efectivamente ese bono cumpla lo que se está queriendo por parte del gobierno, sacar a la gente de la pobreza. Algún político previo a mi entrevista hacía algún comentario en su medio de comunicación, parece que era Cristian Zamora, si no estoy mal, que mencionaba y decía: los políticos hay que conocerlo por sus hechos, no por sus expresiones. Hoy le acabo de demostrar y le demostramos al país de que aquello que nos habíamos comprometido empieza a ser una realidad. Una primera actualización, porque es una primera actualización de un bono de desarrollo humano con componente variable, bonos de discapacidad, bonos de adultos mayores, que el Estado ecuatoriano invierte 1.297 millones de dólares, Rubén, 1.297 millones de dólares que la pagamos nosotros, y llega alrededor de 1.350.000 ecuatorianos aproximadamente. Hoy hemos demostrado que se han incrementado 85.562 nuevos beneficiarios y se han retirado a 45.566. Hay una demostración plena de que las cosas cuando se quiere hacer, se las hace. Y esta es una demostración clara de que vamos cumpliendo el objetivo y los compromisos planteados. Sin embargo, usted bien cita, ¿no? Ahí hay que ir generando candados que no permitan nunca más una vulneración de los derechos de la gente que más necesita. Le cuento algo, Rubén, no quiero que lo entendamos como una primicia, pero que quiero poco a poco ir avanzando en algunos medios de comunicación. Ya lo presentaremos con mayor detalle, inclusive cómo estamos mecanizando para poder darle seguridad. La base de datos baja al sistema Excel en un momento dado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. A Excel. Yo creo que no necesito hacer mayor explicación para saber los niveles de vulnerabilidad que ha tenido una base de datos que por lo menos tenga un cifrado, que por lo menos tenga un cierto control y rigurosidad, Rubén. O sea, yo tranquilamente, un funcionario cualquiera, puede eliminar a Rubén Valencia y poner a Esteban Bernal, o lo inverso, solo como ejemplo, ¿no? Para que usted entienda los niveles de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se está trabajando con la DINARDAP, la Dirección Nacional de Datos, con el Ministerio de Telecomunicaciones, con nuestro departamento de TICS en el Ministerio, y generando ciertas seguridades para efectivamente precautelar que esas bases de datos no sean vulneradas en el futuro. Entonces usted vea que primero logramos una primera actualización, luego realizamos ya las actividades para poder asegurar la base de datos, que no exista vulnerabilidad y que esto efectivamente tenga una mejor connotación a futuro para que la gente que más necesita reciba el bono. Pero déjeme complementarle, ahí no queda esta primera etapa de actualización. Iremos hacia el incremento de 263.000 nuevos usuarios que serán beneficiarios de las transferencias monetarias del Estado. Esa es la disposición del presidente Guillermo Lasso, dar mayor cobertura a la sociedad. Está proyectado con el Ministerio de Finanzas esta cantidad de personas que serán beneficiarias, que las primeras arrancaron ahora, como le he mencionado, 85.962 en diciembre, y luego progresivamente irán ingresando hasta complementar las 263.000. Es decir, nos queda todavía un margen de 178.000 nuevos beneficiarios en todo el país, pero ahí dejo una constancia. Apenas 100.000 irán para los bonos que están ahora vigentes y 80.000 aproximadamente será el inicio de este nuevo bono que lo anunció ya el presidente de la República, y lo replico aquí, el bono denominado de los 1.000 días. ¿Qué significa esto, Rubén? Es un bono que nos va a permitir contribuir para la disminución de la desnutrición crónica infantil, que es uno de los más graves problemas que tiene el Ecuador. ¿Sabe cuál es el porcentaje, Rubén? 27.2%. ¿Sabe cuál es el más alto de la región? Solo Guatemala, por encima de nosotros.
Estamos por encima de Haití, por encima de Venezuela, que tiene el 19% de desnutrición crónica infantil. Vea los niveles de gravedad que esto significa al Ecuador y qué presidente se dio la vuelta para mirar a un tema que efectivamente no da votos, un tema que estuvo olvidado desde la perspectiva social, y el presidente Lasso ha tomado esto con toda la entereza y la fuerza necesaria para demostrarle al país que sí se puede tomar con responsabilidad políticas públicas de carácter social que son fundamentales. Hay que disminuir en los próximos 4 años, 3 años y medio ya del gobierno, 6 puntos porcentuales, que es nuestro objetivo, es decir, llegar a tener no más allá del 21% al término del gobierno de desnutrición crónica infantil, que sigue siendo alta, pero que las acciones que estamos realizando van a permitir la disminución de esto que es gravísimo para nuestros niños y niñas de 0 a 2 años, que en un 27% sufren desnutrición crónica infantil. De ahí el bono de los 1.000 días. Esto va a permitir que se le ayude a la madre gestante durante sus 270 días de gestación y 730 días de vida del niño, y de esta forma dar una cobertura y además inteligentemente direccionar ese recurso para la buena alimentación de la madre, ¿no? Para que tenga acceso a alimentos nutricionales con calidad, con una dosificación que los expertos están determinando, y de esta forma el Estado ecuatoriano siga contribuyendo para esa madre gestante, sobre todo madre gestante rural y adolescente, que es la primera etapa en donde nosotros queremos ingresar de manera fuerte como Estado ecuatoriano para ayudar en este sentido. Esteban, bien lo que usted propone y lo que se dice para tratar de ayudar a esta gente de escasísimos recursos económicos en el Ecuador. ¿Cómo ayudarles en la parte económica para que sus ingresos mejoren? Si esto es cierto que ayuda, pero la gente necesita producir. ¿Qué hacer para insertarles en todo este aparato productivo cuando sabemos que hay carencia todavía de fuentes de empleo en el país, Esteban? De acuerdo, Rubén. Usted ha hecho un diagnóstico de la realidad social e institucional, política y económica que vive el Ecuador. A ver, Rubén, le voy a dar unas cifras para que vayamos interpretando hacia dónde vamos. Este próximo día, jueves, el día de mañana, en la tarde, tendremos en el Parque La Carolina, aquí en la ciudad de Quito, el lanzamiento de la campaña Solidaridad sin mendicidad, que es para disminuir la mendicidad en el país, para disminuir el trabajo infantil en el Ecuador, que tiene que ser un apoyo de todos y de todas, ¿no? De todas las instituciones, de ustedes, los medios de comunicación, porque tenemos que darle otro matiz a esta realidad. En los meses de noviembre y diciembre, normalmente en esta época, de hecho desde el día 9 hasta el 31, tenemos una campaña fuerte en todos los medios de comunicación del país para invitar a la ciudadanía a contribuir para disminuir el trabajo infantil y la no mendicidad, porque se hace un daño enorme a los niños. Pero le cuento esto porque estamos viendo hacer el lanzamiento de la campaña. Pero en estos días que he dado información a los medios de comunicación, me he quedado dando vueltas alrededor de estas cifras. El INEC determina que existen 310.000 niños aproximadamente en trabajo infantil en el Ecuador. 310.000 niños. ¿Sabe a cuántos el MIES, conjuntamente con otras instituciones, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados, identificó de esos 310.000 niños en esta época de Navidad para poder lograr un trabajo directo con ellos? 15.700 niños. 15.700 de los 310.000 niños. ¿Y sabe cuántos están en un proceso de reinserción para la devolución de sus derechos, derechos educativos, de salud, sociales, y están en el programa que dura 18 meses dentro del MIES? 4.300 niños. Es decir, apenas el 1.4% de la realidad social del Ecuador. ¿Qué le quiero decir con estos números, Rubén? Que suponiendo que mañana chasqueamos los dedos y generamos con la varita mágica y decimos, vamos a tener 4 veces más del presupuesto del MIES, 10 veces más, seguimos siendo incapaces de dar una cobertura total del problema social. Por eso la oportunidad, por eso la línea política del presidente Lasso de que la generación de empleo es lo fundamental, es lo prioritario, porque aquel padre de familia que accede a un empleo evitará que su hijo esté en trabajo infantil, recuperará para con su hijo lo relacionado con la educación, para con su hijo recuperará el tema de la atención de salud. Esa es la parte estructural de las soluciones del Ecuador, la generación de empleo.
Y con la vacunación, que fue un récord a nivel de América Latina, se ha logrado efectivamente que parte de ese proyecto se vaya cumpliendo. 275,000 nuevas fuentes de empleo, Rubén, se crearon en 4 meses de gobierno, motivado por una vacunación exitosa, reactivación económica en el país, confianza internacional y nacional, de $400 millones de inversión extranjera. Tenemos proyectado una inversión de $2,050 millones en el año 2021, ya medianamente comparable con nuestros vecinos, Perú, que tiene 9,700 millones, Colombia 11,300 millones. Nosotros, que veníamos de ser aquel patito feo de $400 millones de inversión promedio año, hoy proyectado en el gobierno de Guillermo Lasso, $2,050 millones. ¿Eso repercute en qué? En empleo, Rubén, en generación de oportunidades, porque solo a través de ello lograremos la disminución del trabajo infantil, de la mendicidad, de la inseguridad, la disminución de migración, la disminución de la pobreza. Ese es el proyecto integral y hacia allá avanzamos como gobierno. Hay que ser optimistas y esperar de que eso también se produzca y se dé en el país, Esteban. Por otro lado, dentro del trabajo que viene cumpliendo el ministerio que usted está al frente, hay el asunto de la adopción de los niños, de los menores de edad, una situación que siempre ha sido un camino sinuoso, tortuoso, largo, por los plazos que se dan y se entregan en el tema de la adopción. ¿Qué va a hacerse desde el ministerio para poder reducir estos plazos, Esteban? Bueno, mire Rubén, no creo que nosotros solo somos optimistas, creo que somos tangibles en los hechos. Hoy día con usted hemos analizado una realidad tangible como es la actualización de los bonos. Le he dado datos que son reales y que están ahí dentro de la estadística ecuatoriana del crecimiento, el mejoramiento, la confianza del Ecuador va empezando a poner una rueda y eso es lo que a veces genera ese conflicto político en el país. Así que le hago esa precisión porque es importante que la ciudadanía sienta y sepa que no solamente son vagas ilusiones, sino son realidades a las cuales estamos afianzando. Con respecto a uno de los temas que para mí, de los más importantes que tiene el ministerio que me honra en presidir en este momento, la adopción. Mire, Rubén, la adopción ha sido visto de lado, con un miramiento de un importismo, cuando no entendemos que para quienes estaríamos trabajando no es para los padres adoptivos o para una institución, estamos trabajando para aquellos niños que están en acogimiento institucional. 265 niños y niñas y adolescentes que están distribuidos en todo el país bajo la protección del Estado ecuatoriano, bajo la protección del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y de ellos, 150 niños están listos ya con declaratoria de adoptabilidad. Y tenemos 70 padres también listos para un proceso de adoptabilidad. Sin embargo, no se da el emparentamiento, porque usted sabe que los padres no es condición, pero sí sugerencias, piden ciertas características que a veces generan que no es lo correcto, pero que nosotros no podemos exigir. Por ejemplo, ahí hay temas que tienen y que son álgidos y que vamos resolviéndolo poco a poco. Usted no puede adoptar a un niño cuando tiene un hermano, tiene que adoptar a los dos hermanos, y eso a veces genera ciertas dificultades y limitaciones en los padres adoptivos. Pero más allá de eso, Rubén, creo que hay que cambiar la lógica. No podemos tener niños esperando a padres para ser adoptados. Nuestra lógica es tener padres esperando niños para adoptar, porque los padres sí pueden esperar, los niños no. Yo quisiera que visiten los centros de acogida, y eso es lo que hice aquí con todo el nivel jerárquico superior del Ministerio de Inclusión Económica. Dispuse que todos vayan a los centros de acogida, visiten y se percaten exactamente por quiénes y con quiénes estamos trabajando y para quiénes estamos trabajando, que son los niños y niñas que están en esos centros de acogida. Por eso hemos establecido un proyecto de enorme trascendencia para el país. Hemos bajado el nivel y vamos a lograr un objetivo. Ya empezamos, ya lanzamos el proyecto en la ciudad de Guayaquil y hoy quiero replicarlo a mi ciudad de Cuenca, aquí con su medio de comunicación. Vamos a lograr reducir los tiempos a no más de 9 meses, Rubén, el tema relacionado con la adopción en este país. 9 meses. Y es un acto inclusive simbólico, porque es la misma temporalidad que padres en procesos de gestación natural tienen para aprender a ser padres efectivamente. 9 meses. Ese es el objetivo del MIES
adopción en 9 meses. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr con actos muy sencillitos, como el primero que le voy a contar. ¿Sabe cuántas personas estaban previstas que requeríamos para completar el número de personal para que la adopción sea más eficiente? 27, Rubén, en todo el país, 27. Sí. Usted dice, bueno, ¿y qué generó más gasto público? No, hice un reordenamiento laboral en una planta que de manera directa tiene el MIES 11.300 empleados, el MIES, directo, más 20.000 personas más que están como cooperantes, es decir, tenemos una planta de 31.300 personas a nivel todo el país. Un reordenamiento de eso ha permitido que desde el departamento del personal se haga un arreglo inmediato de esas 27 personas. Primera acción. Segunda, hemos golpeado puertas de organismos internacionales. Aspiramos que para el próximo año con UNICEF y con otras agencias internacionales logremos acrecentar ese número, inclusive para ser mucho más eficiente del que buscamos, y de esta forma, sin ingresar un gasto más de recursos al Estado ecuatoriano, hemos solucionado un tema relacionado con personal. Primera cosa. Segundo, el sistema informático. Rubén, el sistema informático para el registro, si usted quería ser padre adoptivo, le demoraba un mes entre los requerimientos, las demandas, las demoras, un mes el promedio que tenían los padres para arrancar el proceso. Yo digo, ¿qué tipo de facilidad le da el Estado ecuatoriano a ellos? ¿Sabe cuánto tiempo hemos logrado reducir? A 3 días. Y eso es lo que voy dando seguimiento. Inclusive, si es que llega a ser 4, ya preguntaré por qué. No, a 3 días, en el peor de los casos, 3 días. Los cursos que eran para ser padre, los cursos tediosos y largos, y además con que me importismo a la realidad social del Ecuador, les llamaban a los padres a que vengan de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, durante 4 semanas seguidas. ¿Qué padres piden permiso durante esa temporalidad, durante todo un mes? Ahora hemos canalizado para que sean 4 días al mes, de 8 horas cada día, que tenemos que, obviamente, hacer un sacrificio, pidiendo con cargo a vacaciones en sus trabajos, pero de manera planificada, acomodándonos nosotros a los tiempos de los padres. Con todo eso, más otras actividades que estamos realizando, vamos a lograr reducir a 9 meses el proceso de adopción, que sería un lujo para el Ecuador y un ejemplo nuevamente a nivel de América Latina. ¿Esto en qué tiempo más, Esteban, se daría? Bueno, ya arrancó, Rubén. Todos los actos que le he dicho han sido acciones que hemos tomado para justamente comprometernos con la ciudadanía de que a partir del lanzamiento, a partir de ahora, tendremos estos procesos que no generarán más allá de la durabilidad de 9 meses el proceso de aprender a ser padres, como lo digo yo, porque esto es un proceso muy delicado, Rubén. No es un tema de ir al supermercado y comprar una fruta. No, esto es un tema de enorme delicadeza, de una ternura y de una nobleza inimaginable. ¿Sabe lo que es el preparar tanto al niño o niña o el adolescente para que forme parte de un nuevo hogar y preparar a ese hogar para que así también realice un proceso de adopción? Este es un acto, como lo han dicho varias personas que han interactuado con nosotros, de nobleza extrema. Y esa nobleza también tiene que ser institucionalizada de manera prudente, responsable, y eso es lo que venimos haciendo con el MIES. Pero vea usted qué grato, qué simpático es haber escuchado esto de los 9 meses. Nosotros en Guayaquil le nombramos a la primera dama como la primera embajadora de adopciones. Vamos a nombrar a varios personajes en todo el país. Estaré en la ciudad de Cuenca, en mi ciudad, también invitando a otros personajes que son de este compartir, de esta forma de ver como una de las políticas más importantes en el Ecuador. El Ecuador ha estado acostumbrado, Rubén, a dar un miramiento ajeno a estos temas que hoy se lo discute y se lo debate. No recuerdo, y le digo con sinceridad, que en este medio de comunicación hayamos podido tener una entrevista relacionada con los problemas de carácter social, como la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, como los bonos de desarrollo humano o como la adopción. Creo que esto nos invita a entender de que somos otro concepto de gobierno, que más allá de la necesidad en obras viales, pero por supuesto la necesidad en obras de infraestructura, en el mejoramiento de la economía, que es fundamental, también es plausible desde todo punto de vista que el presidente mismo, porque él lo encabeza tanto la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, cuanto esta actualización de los bonos, lo propio, lo relacionado con la adopción, hay un apersonamiento sobre una política pública que era distante para la discusión y los conversatorios en los medios de comunicación y en la sociedad, como es estas 3 políticas que con usted hoy de manera muy grata hemos podido conversar para que la gente conozca lo que estamos haciendo y a dónde vamos.
Muchas gracias, Esteban. Ha sido importante socializar con la ciudadanía para saber qué es lo que viene haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el país y lo que se está avanzando, y ir viendo también los indicadores, como usted lo ha dado a conocer en nuestro medio de comunicación. Un abrazo en la distancia y un buen día, Esteban. Gracias, Rubén. Espero visitarle y estar personalmente ahí en su sede en los próximos días. Un abrazo también. Saludos a todos los cuencanos y cuencanas que nos han visto y nos han escuchado. Un abrazo. Sería un gusto tenerlo aquí en nuestro medio de comunicación de manera personal. Ha sido Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Luego de la pausa estaremos con nuestra nueva invitada, Andrea Versosa. Inicio de espacio publicitario.